13. Cuando usted lo tenga, puede decir un fuerte amén, gloria a Dios, o un aleluya. Primera de Samuel, capítulo 14, del versículo 4 al 13. Amén. Digno es Jehová. La Biblia dice de la siguiente manera: y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Versículo 5 dice: uno de los peñascos estaba situado al norte de Mixmas y el otro al sur de Gaba. 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. 7 dice, la respuesta del paje de arma dice: y su paje de arma le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Y dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos vosotros, entonces nosotros estaremos en nuestro lugar, y no subiremos a ello. Mas si dijeren así: subid nosotros, entonces subiremos, porque Jehová os ha entregado en nuestra mano. Y esto será por señal. 11 dice: se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de sus cavernas donde estaban escondidos. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de arma, y le dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de arma: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. 13 dice: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán y su paje de armas iban tras él y los mataban. Amén. Bendito Dios Padre Celestial, te entregamos, Señor, este tiempo, Señor, para que me uses, Señor, y me tomes como instrumento para declarar tu palabra, Señor, en este lugar. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, yo te oro, Señor, para que de antemano hayas preparado corazones, Señor. Espíritu Santo, yo te oro para que esta palabra no llegue vacía, sino que transforme, Señor, al 100%, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. He titulado este sermón: el paje de armas de Jonatán. Jonatán básicamente es el protagonista de esta historia. Pero hoy yo no te quiero hablar de Jonatán, porque la Biblia habla, y de hecho cuando ganan la batalla, la gloria se le da a Jonatán. Yo te quiero hablar hoy de alguien que estuvo tras Jonatán, pero tuvo un papel muy importante en esta pelea. Amén. Vamos a introducirnos diciendo de la siguiente manera: desde el final de los Jueces, nosotros podemos notar que los israelitas habían encontrado un enemigo poderoso.
¿Por qué era poderoso? Porque este enemigo estaba conquistando ciudades, tierras, y poco a poco le estaban quitando, por decirlo así, lo que le pertenecía a los israelitas en ese tiempo. Este enemigo poderoso que poco a poco se estaba acercando a los israelitas eran los filisteos. Y la historia la podemos encontrar a finales de los Jueces, podemos encontrarla de hecho en Primera de Samuel, capítulo 13, podemos ver cómo se destaca toda esta pelea. ¿Por qué? Porque entre los filisteos y el pueblo de Israel había un monopolio. Es decir, que como los filisteos ya habían conquistado ciertas ciudades y ciertas tierras y ciertas áreas donde estaban, a Israel le quedaba poco lugar. Y las tierras que los filisteos estaban conquistando, habían muchos recursos importantes. Y uno de los recursos importantes que había en esta tierra era el del hierro. Por eso había un monopolio. ¿Por qué? Porque como los israelitas no tenían entre ellos alguien que pudiera afilar su armamento, alguien que tuviera hierro, tenían que ir en busca de hierro a la ciudad de los filisteos. Y esto ocasionaba en ese tiempo que los filisteos le cobraran a los israelitas mucha cantidad de dinero. Entre el juego de un papel y juego del otro se produce esta guerra. ¿Por qué? Porque los israelitas ya estaban cansados de la misma historia, que tenían que ir hacia la ciudad de los filisteos para poder sacarle filo a su armamento. Eso era lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Los israelitas no tenían armaduras afiladas. Solo, de hecho, en esta guerra, cuando vemos el capítulo 13, el 23 dice, capítulo 13, 22 dice: así aconteció que en aquel día de la batalla no halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. ¿Por qué? Porque solamente el rey y Jonatán, que era el príncipe, podían tener lo que era una espada afilada. Todo el pueblo que iba para la guerra tenía básicamente hacha o instrumentos que no funcionaban en la guerra. Entonces los israelitas ya estaban cansados de eso. Con ese juego de papel ellos comienzan una independencia, podemos decirle, para poder ganar la ciudad y poder tener a alguien en medio de su pueblo que pueda afilar los instrumentos de guerra. En toda esta historia hay un personaje específico que juega un papel importante. Un personaje que de hecho la Biblia no detalla ni siquiera el nombre. Solamente encontramos en la Biblia que habla de Jonatán y su paje de armas. Yo no sé cómo se llamaba este muchacho, porque la Biblia no lo detalla. Simplemente se habla del paje de armas de Jonatán. Y de él es que yo te quiero hablar hoy. ¿Qué es un paje de armas? Un paje de armas, en algunas versiones de la Biblia, dice que es un criado. Traducido, es un siervo. Un paje de armas, cuando Jonatán busca o toma a este paje de armas, no era cualquiera persona. Era una persona que estaba básicamente capacitada o estaba al servicio de su amo, de su dueño. Era una persona donde encontramos en la Biblia que estaba a disposición. De hecho, estaba cerca de Jonatán.
Era la persona donde Jonatán quizás podía compartir que iba a salir del lugar donde estaban para ir a la tierra de los filisteos, y tal vez otra persona no la iba a dejar, tal vez otra persona lo iba a detener, pero el paje de armas de Jonatán lo acompañó en todo ese proceso. Y yo te quiero hablar específicamente de lo que transcurrió el paje de armas. La Biblia habla en el capítulo 14, versículos 4, que entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro de otro lado. En el uno se llamaba Boses, el otro se llamaba Sene. La Biblia detalla que cuando Jonatán o el señor del paje de armas le dice: ven, acompáñame, vamos a salir de este lugar. ¿Por qué? Porque los israelitas, el rey Saúl estaba de un lado y Jonatán con su paje de armas estaba en otro lugar. Y dice la Biblia que cuando él sale, lo que se encuentra en el camino es muy interesante. Se encuentran dos peñascos agudos. Traducido puede ser dos piedras afiladas. Pero el significado de la piedra, Boses significa roca espinosa. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las piedras que Jonatán se había encontrado en medio de sus caminos donde él iba a pasar para ir a la guarnición de los filisteos era una piedra espinosa que se traducía como una piedra espinosa, y Sene era una piedra resbalosa. En otras palabras, el camino que iba a pasar Jonatán iba a ser un camino peligroso. Además de peligroso, iba a ser un camino angosto. No había oportunidad de dudar, no había oportunidad de decir: voy a pasar y en medio de las piedras voy a dejar la tarea. No, y por donde iba pasando Jonatán pasaba su paje de armas. El paje de armas, a pesar de que tenía las armaduras del su amo. O sea que él tenía cargamento que le podían causar molestia para pasar este lugar de desierto, por decirlo así, este lugar de angustia. En otras palabras, el paje de armas estaba preparado para cargar el armamento de su señor, pero también tenía que pasar un camino peligroso, un camino donde no sabía si iba a vivir o morir. Simplemente él tenía que pasar ese camino. La Biblia sigue diciendo: uno de los peñascos estaba situado al norte de Mismas y el otro al sur de Gabá. Es decir, que donde veían al norte veían problemas. Si veían hacia atrás veían problemas. Es mejor decir, para eso no hubiese salido del lugar donde yo estaba, que estaba seguro a ir a un lugar donde al norte hay problemas, al sur hay problemas, y por el camino que yo tengo que pasar es demasiado angosto. En otras palabras, el paje de armas podía decirle a su amo: no cuentes conmigo. Pero el paje de armas era un hombre valiente. La Biblia sigue diciendo: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Aquí hay algo importante en este versículo que yo meditaba. Cuando el Señor, el amo del paje de armas, le decía: quizás el Señor haga algo por nosotros. Él no estaba 100% seguro de lo que iba a acontecer.
Ese quizás se podía traducir quizás, pero no era algo que era 100% seguro. ¿Qué había aquí? Fe. Diga conmigo, fe. Había fe. La Biblia habla que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no sé si usted está entendiendo, pero ese quizás de Jonatán no le iba a asegurar que iba a pasar el camino. Ese quizás de Jonatán tampoco le iba a asegurar que cuando llegaba allá donde estaban los filisteos podría matarlo. Simplemente fue un quizás. Jehová haga algo por nosotros, un reconocimiento de Jehová. Él hizo un reconocimiento por aquel que puede hacer las cosas. La Biblia sigue diciendo en el mismo versículo: pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. A mí me impresiona cuando Jonatán le dice esto a su paje de armas, porque Jonatán le estaba diciendo a su paje de armas: para aquel que habita en las alturas, para aquel que yo le creo, no es imposible que pueda salvar con 2, con 1, con 3, con 4, con 5. De hecho, en la guerra de Gedeón, Jehová salvó con 300 hombres y aquella otra guerra era de miles de hombres. O en otras palabras, la cantidad no importa para Jehová. Yo no sé si usted está entendiendo. Aquí Jonatán le estaba diciendo a su siervo: Jehová necesita a alguien. Jehová necesita a alguien que esté dispuesto, que entienda que la cantidad no importa, que se comprometa, que entienda que con una persona Jehová puede salvar. Oh, este versículo a mí me ha asombrado. ¿Sabes por qué? Porque Jonatán solamente le dijo a su siervo: quizás Jehová, quizás aquel que está en las alturas pueda salvarnos. Oh, dice: Jehová puede salvar con muchos o con pocos. La Biblia habla de que la mies es mucha y que hay pocos obreros. ¿Por qué? La Biblia lo dice en ese término de esa palabra: porque el trabajo que hay que hacer es demasiado, pero hay pocas personas que se comprometen. Hay pocas personas que entienden esto. Hay pocas personas que cuando su amo le dice: Jehová puede salvar con mucho o con poco, o cuando su líder le dice: adelante, sigue, Jehová está contigo, no se compromete. Pero Jonatán le estaba diciendo a su paje de armas: quizás Jehová haga algo por nosotros. Quizás Jehová, ¿por qué? Porque no es difícil que Él pueda salvar con pocas personas. Sigue diciendo, versículo 7: y su paje de armas respondió: haz todo lo que tiene en tu corazón. Ve aquí, estoy contigo. A mí me mata la respuesta que tiene este paje de armas, porque en este versículo y en esta respuesta encontramos 2 requisitos que se necesitan para ser un paje de armas. Uno de los requisitos que el paje de armas estaba demostrando con este versículo era su disposición. Oh, yo no sé, a alguien yo le vengo a hablar hoy. A alguien yo vine a decirle que el Señor te está diciendo: ten disposición para lo que yo te he llamado. No. A alguien yo le vine a decir hoy que no importa si trabajas, no importa si estás estudiando, no importa si estás en la universidad, si estás en la escuela, si estás en un instituto, si eres pastor, ministro, no importa, ten la disposición para lo que Dios te ha llamado. El segundo
requisito que el paje de armas cumplía era una entrega total. ¿Cuántos se saben el lema de esta casa? ¿Cuál es el lema de esta casa? Un compromiso total. Pero para que haya compromiso tienes que entregarte. Entrega total. El paje de armas le estaba diciendo a Jonatán: ve que yo voy contigo. Le estaba diciendo: yo me voy a entregar. A mí no me importa si hay peñascos, a mí no me importa si hay espinas, a mí no me importa si el camino es resbaloso. Ve que yo voy contigo, ve que yo voy contigo, ve que yo voy contigo. El siguiente versículo sigue diciendo: dijo entonces Jonatán: vamos a pasar estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid, nosotros entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto será por señal. Este versículo habla de señal. El versículo número 6, cuando Jonatán habla con su paje de armas, que él le dice: mira, quizás Jehová haga algo por nosotros. Y luego le dice: mira, vamos a hacer un plan tú y yo. Mira, si los filisteos nos dicen: alto, aguarden, vamos a estarnos quietos. ¿Por qué? Porque simplemente no es una señal. Pero si los filisteos nos dicen: vengan acá, vengan, sigan, suban, entonces lo tomaremos por señal. Y yo te quiero decir algo hoy: la señal no es mala. Pedirle señal a Dios no es malo. Pedirle señal a Dios se transforma en malo cuando no tienes fe. Lo que te decía al principio, Jonatán le estaba pidiendo una señal a Dios para pasar la guarnición de los filisteos como señal, pero él tenía fe en las palabras que él declaró en los primeros versículos. Había fe en ese hombre. Jonatán le estaba diciendo a su paje de armas: mira, sígueme. Si nosotros vemos que esa gente está ahí y nos dicen: párense, nos vamos a parar porque entendemos que esta guerra no la vamos a ganar. Solo eran 2 hombres básicamente con un ejército. Usted se ha puesto a pensar que solamente eran 2 hombres. Eso era algo suicida. Básicamente se estaban destruyendo sin ir a la guerra. Básicamente tenían predestinado morir. Yo no sé, pero yo le vine a decir a alguien que cuando tú estás solo, pasando las piedras, pasando el resbaladizo, donde tu proceso puede ser de muerte, para Jehová puedes salvarte. Para Jehová es posible. Lo que el paje de armas estaba haciendo desde el versículo 4 al versículo 13 que leímos, él se estaba automatando con su Señor. Él estaba sacrificándose. Y mi pregunta para el día de hoy: ¿estás dispuesto a sacrificarte por tu Señor? Cuando muchos oímos la palabra sacrificio, enseguida nos da el temble. Enseguida se nos olvida lo que
hablamos con nuestro Señor. Oh, yo no sé si usted está entendiendo. Yo me voy a bajar porque yo me siento lejos de ustedes. La Biblia habla que había un pueblo, un ejército grande, había muchos soldados y Jonatán estaba con su paje de armas. Solamente eran 2 personas. Este paje de armas, en medio de pasar ese lugar, ya él vio que el lugar donde él estaba pasando estaba resbaladizo. Ya él observó que el lugar donde él estaba pasando podría las piedras tener espinas. Sus manos podían estar sangrando. Aparte de eso, tenía que llevar el cargamento de su Señor. O sea que lo que él tenía era mucha responsabilidad encima. Y yo no te he contado otra parte. Cuando la Biblia habla de un muchacho, un siervo, es alrededor de entre 6 y 14 años. O sea que este muchachito, este paje de arma, no tenía la suficiente fuerza para cruzar aquel lugar. Ay, yo no sé. Este muchachito que era paje de arma no tenía ni la edad, no cumplía según las expectativas del mundo. Porque cuando el mundo te lanza expectativas, tú retrocedes porque según tú no cumples expectativas. Pero yo vengo a hablarle hoy a alguien que tú no necesitas cumplir las expectativas que el mundo te está lanzando. Está muy fuerte. Las expectativas que el mundo lanza, para muchos la edad es un retroceso. Para muchos la fuerza es un retroceso. Para muchos es debilidad porque tal vez no puede. Yo no sé quién le enseñó a este paje de armas, tal vez que tener tanta fuerza o cargar con esta armadura. Lo que yo sí te puedo decir es que su Señor, Él estaba al servicio de su Señor. Él estaba aprendiendo de su Señor. Él estaba a disposición de su Señor. Lo que yo te puedo decir, que este paje de armas tenía plena confianza en su Señor. A él no le importó si las piedras le rompían las manos o los pies. La Biblia habla que por donde pasaba Jonatán tenía que pasar su paje de armas. En otras palabras, tenía que pasar su siervo, tenía que pasar su pupilo, tenía que pasar su tenía que pasar. Jesús vino a la tierra y cargó una cruz todo su camino para llegar a la muerte. Y tú te quejas con problemas, tú te quejas cuando hay dificultades, tú te quejas cuando hay enfermedad, tú te quejas cuando no ves la mano de Dios. Pero déjame decirte algo, que la Biblia también dice que el que viene tras de mí, que tome su cruz y la cargue, y la cargue, y la cargue, y la cargue. La Biblia sigue diciendo, más 11, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos, he aquí los hebreos, que salen de sus cavernas donde se habían escondido. ¿Por qué? Porque ya los filisteos se estaban burlando del paje de armas y de Jonatán. Los filisteos estaban riendo de ellos, estaban diciendo, ay, ya están saliendo. Pero lo que ellos no entendían, o lo que el enemigo no entiende, es que el paje de armas y Jonatán habían hecho un acuerdo para ver qué decía el enemigo. Y he aquí lo que dice: y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron:
subid y nosotros os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová os ha entregado en manos de Israel. Este versículo está declarando que cuando Jonatán y su paje de armas estaban haciendo el acuerdo, ellos dijeron: si los filisteos nos dicen alto, no vamos, porque nos van a matar, no tenemos el respaldo de Dios. Pero si los filisteos nos dicen vengan acá, entonces vamos, porque tenemos el respaldo de Dios. Y yo le vengo a decir hoy a alguien en esta casa: presta atención a las palabras de tu enemigo. La palabra de tu enemigo se convierte en una señal de Dios. No. Usted no está entendiendo. Los filisteos, las palabras que los filisteos les dieron a estos dos, se le convirtió en la señal que Jonatán y su paje de armas estaban pidiendo. Oh, yo no sé si usted, ¿cuánto puede que usted le haga caso a lo que su enemigo esté diciendo? Pero en el mundo, estas palabras que tu enemigo te está tirando, tú tienes que prestarle atención, porque se va a convertir en un respaldo de parte de Dios, una señal de parte de Dios. Jonatán y su paje de armas querían solo una señal, una señal. ¿Cuántas señales tú le estás pidiendo a Dios y Él te las está mandando y tú ni siquiera le prestas atención a tu enemigo? Oh, no, tú nada más le prestas atención a tu enemigo cuando te bombardea con frases extrañas. Cuando le prestas atención a tu enemigo, cuando te bombardea para reírse de ti, pero tú no le prestas atención a tu enemigo para ver qué tiene que decir de parte de Dios. Tu enemigo se convierte en una respuesta de parte de Dios. Te lo voy a decir así. La Biblia habla que cuando Job Satanás se presenta ante Dios y le pide para zarandear a Job, y a Job se le ha quitado sus recursos, de hecho a su familia, a sus hijos, su propia salud, excepto su vida. Pero a mí me llama la atención cuando la esposa de Job le dice, en ese momento la esposa de Job literal era un enemigo de Job. La esposa de Job le dice: tú todavía le eres fiel a Dios, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Tú sabes lo que la esposa le estaba diciendo a Job: que maldiciera a aquel que lo había puesto en una prueba tan difícil que su recurso, su familia y hasta su propia salud le habían sido quitados. Él estaba pasando por un valle, un desierto, pero la Biblia dice que la respuesta de Job fue la siguiente: ¿obtendremos acaso de Dios lo bueno y lo malo no? Y en el libro de Salmos dice de la siguiente manera, dame un momento que te lo voy a buscar. Yo sé que usted se lo sabe, pero yo se lo voy a leer. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Conforme a mi alma me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Ese es el versículo que a todos nos gusta. Pero el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombras
de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado infundirán aliento. Los tres primeros versículos a todo el mundo le gusta, pero la Biblia también dice: aunque ande en valle de sombra, no dice te voy a quitar del valle de la sombra, no dice tú no vas a pasar por valle de sombra, no dice que tú no estarás en valle de sombra, dice aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno. Y esto era lo que Job estaba entendiendo, y sin embargo aquí estaba pasando en el pueblo, aquí estaba pasando con el paje de armas de Jonatán, que él entendía que si él tenía que pasar un valle, un lugar que era riesgoso hasta para su propia vida, tenía que amar a aquel con quien hizo el trato. Amar y recordar las palabras de cómo fue que pidieron aquella señal. Para algunos, muchas veces en los desiertos o en los lugares crudos de la vida, en muchas circunstancias donde estás siendo golpeado, puede que se te olvida con quién tú hiciste aquel trato. El trato que tenía el paje de armas con Jonatán tenía poder. Ese trato tenía poder. Y mi pregunta para ti va: ¿con quién estás haciendo tratos? Ese acuerdo que ellos estaban haciendo tenía poder, porque de eso dependía una señal, de eso dependía que Dios lo librara, de eso dependía. ¿Con quién tú estás haciendo un trato? ¿Con quién? ¿Acaso te estás acordando cuando tú viniste a morir aquí en este altar, lo que tú le dijiste a tu Señor? ¿Te estás acordando de eso? ¿Acaso te estás acordando que el Señor dice en su palabra que aunque ande en valle de sombra, no temerás? ¿O solamente recitas ese salmo porque te gustan los tres primeros versículos? Pero o tal vez simplemente los dices por decir. Yo te puedo sacar en esta noche muchísimos ejemplos de hombres que atravesaron a través de su historia procesos difíciles, y toda la vida la Biblia acompaña a hombres y mujeres donde fueron llamados por el Señor y tuvieron que atravesar un proceso difícil. Ser cristiano no es una palabra, no es porque hoy me siento bien, no es porque simplemente hoy amanecí con buen ánimo y simplemente puedo decir soy cristiano. Ser cristiano va mucho más allá de tu estado de ánimo, va mucho más allá de cómo te sientas, va mucho más allá incluso de tu propia salud. Oh, ser cristiano no es una palabra. Ser cristiano es vivir como Cristo. Pablo dijo: llevo la marca en mí. Esa marca que Pablo llevaba no era cualquier cosa, era esto encarnado. ¿Qué tú estás llevando? ¿Qué tú estás encarnando? Oh, para muchas personas, y no es malo, leen muchos libros, yo soy una de esas, pero para el cristiano esto tiene que ser lo primero, esto tiene que ser lo que impacte, esto tiene que ser mi alimento, de esto yo respiro. No, usted no está entendiendo. El paje de armas de Jonatán, simplemente cuando Jonatán le dijo:
quizás Jehová haga algo por nosotros. No le es difícil salvar con mucho o con poco. Simplemente creyó en la palabra de su Señor. Simplemente le siguió a ciegas. Él no miró los obstáculos que había. Él simplemente fue tras su Señor. Simplemente, ¿qué necesitas tú para entender que tu Señor te está llamando a hacer la tarea? Sigue diciendo: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y traer sus pajes de arma. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de arma iba tras él y los mataba. Lo que acabamos de leer dice que mientras ellos estaban trepando, el que estaba atrás era el paje de armas. Y como le dije hace un momento atrás, el paje de armas tenía armamento. O sea que cuando él estaba subiendo, tenía que hacer doble fuerza. Tenía que hacer doble sacrificio. Tenía que dar la milla extra. Pero además de eso, sigue diciendo que venían filisteos. En una versión de Dios habla hoy, dice que cuando ellos iban subiendo, Jonatán los hería y el paje de arma los mataba. El Señor te está diciendo en esta hora de que Él está hiriendo a tus enemigos y te lo está pasando y te lo está pasando para que tú los mates. El paje de armas. Pandino, venga acá un momento. Jonatán, mírese así para allá. Este era Jonatán. Y aquí estaba atrás de él el paje de armas. Jonatán era la persona especializada para la guerra. Era el varón de guerra. El paje de armas no. Pero dice que cuando Jonatán le pasaba al paje de armas, venía el paje de armas y los mataba. El paje de armas no podía estar así. El paje de armas no podía tener pereza. Incluso el paje de armas no podía estar aquí, porque él no era el especializado, él no era el varón de guerra. Para él no era la gloria, era para su Señor la gloria. Yo no sé si usted está entendiendo. Hay muchas personas que quieren estar acá, ¿ves? Pero la gloria no es para ti. Tu nombre no importa. Tu nombre ni siquiera se tiene que registrar. Yo no sé si usted está entendiendo. El paje de armas de Jonatán era un hombre que estaba activo, era un hombre que estaba viendo para cuando su Señor le estaba pasando una, matarlo. No estaba dormido, no estaba ni siquiera sentado, tal vez estaba herido. El paje de armas podía estar cansado, pero estaba activo. Podía estar incluso con hambre, con sed, pero estaba ahí, estaba activo. Y tú te cansas cuando tienes que salir a evangelizar, cuando tienes que predicar. Pero la Biblia habla que en toda hora. Habían características en el paje de armas que te quiero mencionar rápidamente. Número 1, era un hombre valiente. Diga conmigo, valiente. ¿Cuántos saben que el reino de los cielos solo los violentos lo liberan? No. Usted ni siquiera se ha creído que usted es un hombre valiente. Yo vine a hablar con una persona valiente.
Yo vine a decirle a alguien que tú puedes arrebatar el reino de los cielos con tu valentía. El paje de armas era una persona obediente. El paje de armas obedeció lo que su señor, lo que su amo le dijo: ve tras mí. Él no se pasó el puesto, él ni siquiera se hizo de más, él simplemente obedeció, esperó la señal. Dios está esperando a alguien que le obedezca. Y viene mi favorita. El paje de armas era un hombre comprometido. Como lo dijimos al principio, un hombre comprometido. El paje de armas podía decirle a su amo: mira, ¿sabe qué? Esta cosa está muy difícil para mí. Yo tengo que llevarte tu armadura. Aparte de eso, yo tengo que matar a los que tú me estás pasando. Yo no aguanto, esto está muy difícil. Pero era una persona que entendía la visión de su Señor. El paje de armas era fiel y leal. Y esta palabra me impacta. ¿Por qué? Porque fiel cualquiera hasta que la prueba se le presenta. Pero leal es alguien que si aunque la prueba se le presente, va a serle leal a su Señor. El versículo 13 dice: subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, traer su paje de armas, y los que caían delante de él su paje de armas, tras él lo mataba, iba tras él. 14. Y esta fue la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas. Como 20 hombres en un espacio de media llegada de tierra. Hubo, 15 dice, y hubo pánico en el campamento y por el campamento y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían oído a moderar, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras ellos estaban haciendo su trabajo, mientras el paje de armas estaba haciendo su trabajo, su tarea, Jehová se manifestó. Jehová hizo temblar la tierra. Jehová y descendió. Ya ves por qué el nombre del paje de armas no es importante. Porque para él no es la gloria, para él ni siquiera son los aplausos, es para el Señor, es para el Señor, es para el Señor. Tu nombre no es importante. Tu nombre, la tarea de esta tierra es hacer el trabajo de Dios. Tu nombre no tiene que estar ahí. Las características y lo que vimos del paje de armas, nadie conoce su nombre en estos tiempos. Tal vez en ese tiempo hubo alguien que conocía su nombre, pero a medida que la historia avanzó, a medida que la historia transcurrió, nadie recuerda cómo se llama, solo lo conocen como el paje de armas de Jonatán.
la posición que Dios te da, esa es la posición que tú vas a utilizar aquí en la tierra. Tú no te puedes meter en papel que Dios no te ha dado. Dios te va a usar en lo que Él te dio. Métete en lo que Él te dio. Usa lo que Él te dio. Te lo digo así. Cuando David, más adelante que leemos la historia, vemos que David mata a Goliat. ¿Con qué lo hizo? Simplemente con ondas y piedra. Lo deja noqueado, caído en el suelo, y con la propia espada de Goliat le corta la cabeza. ¿Qué instrumento tenía David para la guerra? ¿Alguien me puede decir qué instrumento tenía? Solamente piedra honda. No menosprecies tu llamado. No menosprecies lo que Dios ha puesto en tu mano. No menosprecies, porque con eso tú vas a matar a tu enemigo. El paje de arma era una persona que estaba cargando los armamentos de su señor, pero con esos mismos cargamentos lo utilizó para matar a su enemigo. Hay momentos en que el Señor te va a poner pesado. Hay momentos en donde no vas a soportar, en que vas a decir: estoy cargando la armadura de otra persona. Pero la Biblia detalla en Hebreos que mi lucha no es contra sangre ni carne. Y también dice que la armadura del Espíritu Santo es el yelmo, es la coraza y todo lo que dice de toda la estructura de la armadura. Esa es una armadura espiritual. Tú podrás decir: oh, pero qué sangrienta es la Biblia. Dios solamente provoca guerra. Pero déjame decirte que en el mundo espiritual tu alma juega un papel importante. Tu familia tiene un papel importante. Y tú tienes que matar a tu enemigo. Tú no puedes estar jugando con tu enemigo. No, yo creo que usted está todavía muy tibio. Yo vine a decirle a alguien que la armadura que Dios te dio, utilízala. Si estás cargando la armadura de aquel que es tu Señor, utilízala, úsala, no te quejes, que porque pesa, pues la armadura pesa. Usted póngase a imaginarse un momento en esa época, tener esa armadura de aquellos soldados. Eso no era cualquier cosa. Tenía que ser personas calificadas para que pudieran tener esa armadura. Tenías que tener fuerza. Tal vez por eso cuando Saúl le dice a David: ponte mi armadura, él no podía porque no tenía la fuerza. Pero tal vez aquel muchachito, aquel joven, aquel niñito, como dice alguna Biblia, podía con esta armadura porque estaba acostumbrado a servirle a su Señor y estaba ahí tras la guerra. A él nadie le decía que no podía quejarse. Él podía, pero no lo hizo. No lo hizo. Y eso es lo que el Señor quiere decirte en esta hora. Aunque la prueba sea difícil, siga adelante. Aunque tu camino hayan peñascos de espinas con significados de espina, o hayan peñascos resbaladizos, siga adelante. Que aunque tú solamente veas en tu norte piedras que te van a herir, sigue adelante. Que aunque tú solamente mires para atrás y veas que hay piedras que te pueden herir, que cuando tocas ya no hay ni para retroceder, sigue adelante. La Biblia dice que el que pone la mano en el arado, que no mira atrás, que no mira atrás, que no mira atrás, que no mira atrás. No puedes estar mirando a tu pasado. Póngase de pie en esta hora. Cierre sus ojos
El altar está abierto. Si tú quieres venir a entregarte al Señor y decir: Señor, heme aquí, aquí estoy. El altar está abierto. El altar está abierto para aquellas personas valientes. El altar está abierto para aquel que dice: Señor, me quiero comprometer contigo. Señor, yo sé que he mirado muchas veces los obstáculos, pero en esta hora vengo ante ti para entregártelo todo. Papá